Antes de comenzar, solicitamos verificar que sus teléfonos se encuentren en modo silencio para evitar interrupciones durante el acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario del ciclo de charlas Liderazgo Femenino en los Negocios. El día de hoy nos reunimos en torno a la temática Liderazgo, Sostenibilidad y Género. Este ciclo de charlas comenzó durante el año pasado, instancias en las que pudimos conocer la experiencia de destacadas mujeres en los sectores vitivinícolas, sostenibilidad corporativa y de cadenas de suministro. En esta oportunidad, nuestras expositoras nos contarán sobre su experiencia en los rubros de la minería, ingeniería en construcción e industria energética. Saludamos especialmente a las autoridades que nos acompañan el día de hoy: María Teresa Blanco Lobos, decana de la Facultad de Filosofía y Educación; profesor Rodrigo Navia Carballo, director de la Escuela de Negocio y Economía; y, por supuesto, a nuestras expositoras Fabiola Millanado Mena, Claudia Petit Solís y Fabiola Morales Herrera. Invitamos al director de la Escuela de Negocios y Economía a dirigir unas palabras a los y los presentes. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, pedir las disculpas por el error en el libreto de nuestra decana María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. ¿Ya? Por más que fuimos muchos ojos revisando el libreto varias veces, ¿ya? Siempre pasa algún detalle, así que disculpa María Teresa. Bien, buenas tardes. Es muy grato para mí dar la bienvenida a un nuevo seminario de este ciclo que iniciamos el año pasado sobre liderazgo femenino en los negocios. Uno de los aspectos fundamentales que hemos querido resaltar en este ciclo es cómo el liderazgo femenino contribuye de manera significativa al desarrollo de negocios y al progreso de la sociedad. Durante este ciclo de seminarios hemos tenido la oportunidad de explorar distintas temáticas con la participación de expertas y líderes destacadas en el ámbito del liderazgo femenino, con la experiencia desde la industria vitivinícola y logística, entre otros casos con los cuales hemos podido compartir. Hoy nuestras invitadas, Claudia Petit, Fabiola Millanao y Fabiola Morales, provienen de sectores económicos importantes en la actividad de nuestro país, pero tradicionalmente caracterizados por un alto grado de masculinización, la construcción y la minería, pero que también en los últimos años han evolucionado, aumentando la presencia femenina en estas industrias. Presencia que ha llegado también a niveles superiores de gestión, todavía con niveles bajos comparado con lo que estaríamos hablando de cierta equidad de género. Esperamos que, al compartir experiencias y visiones, estos encuentros no solo generen conocimientos y reflexión, sino que también inspiren acciones que impulsen un cambio positivo en nuestras empresas y comunidades, como es la relevancia de la diversidad en las organizaciones y de saber gestionarlas. Como en seminarios anteriores, repito los agradecimientos a la académica de nuestra escuela, la doctora Valentina Schmidt, quien a partir de su trabajo en una de sus líneas de investigación, surgió la idea de realizar este ciclo de seminarios encargándose de contactar a las invitadas de la serie que hemos realizado hasta ahora. Del mismo modo, agradecer al equipo de gestión académica, de vinculación con el medio y nuestro equipo de personal de servicio de la escuela para lograr la realización de esta actividad académica. Finalmente, de manera muy especial, agradezco la presencia de nuestros estudiantes el día de hoy en este seminario. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Comenzaremos con las palabras de nuestras expositoras. Cada una de ellas expondrá durante 15 minutos y luego tendremos un espacio de reflexión y preguntas que será moderado por la profesora Valentina Schmidt. En primer lugar, escucharemos a Claudia Petit Solís,
Constructora civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 27 años de experiencia, cuenta con diplomados en Ingeniería, en Capacitación y en Dirección de Empresas, de la FEN Universidad de Chile, BOUMI, Programa de Alta Dirección y Agente de Igualdad. En el año 2016 inició el Programa de Alta Dirección y Liderazgo, fundando en 2019 la Corporación sin fines de lucro Mujeres en Construcción, organismo que presidió hasta agosto de 2023. Desde el año 2020 es directora del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores y desde 2023 es la primera presidenta de esta asociación gremial. Su trabajo de representación permitió posicionar la voz femenina en nuevos espacios, lo que la ha llevado a ser reconocida como una de las 100 mujeres líderes del 2021. Premio a nivel nacional Mujer Empresaria y el Mercurio con el Premio Elena Cafarena 2024 por promover autonomía económica de las mujeres. Le damos un fuerte aplauso a Claudia. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, gracias por el contacto y felicitaciones a Valentina por el trabajo que están haciendo aquí en la universidad. ¿Al revés? No sé, no vea la pantalla. Bueno, tal vez me quedo aquí entonces. Ya, bueno. Ya, lo podemos ver de acá, así que no hay problema. Bueno, en construcción, efectivamente, desde que yo empecé éramos un 6,3% y el último indicador del INE llegábamos al 8,6%. Ese es el porcentaje de mujeres en el área de construcción y a nivel mundial es un 11%. Entonces es como lo que hay. Ahora, con respecto a la historia de las mujeres, toda la historia de las mujeres siempre fue escrita por los hombres. Vemos que los antropólogos son los que evocaron este relato de que las mujeres eran cuidadoras y los hombres eran cazadores. Esa es una historia que se mantuvo por muchos siglos hasta los últimos décadas, donde efectivamente se hicieron exámenes de ADN y sí se ha comprobado que, por ejemplo, las mujeres sí eran cazadoras, como la sepultura vikinga, ¿verdad? Pero toda nuestra historia se escribió por hombres. Yo diría que el tema principal pasó desde que la mujer, las culturas protegían a la familia desde la matrilinealidad. Es decir, yo como mujer cuido a todos mis hijos y todos mis hijos tienen iguales derechos. Pero resulta que eso, cuando pasó a ser patrilineal y los hombres no querían heredar sus tierras o no querían heredar sus propiedades a los hijos de otro hombre, entonces empezó a acercarse un poco el camino y a que las mujeres volvieran a estar en lo interno, en el domicilio, en la casa, teniendo disminuciones de derechos y muy poca presencia en la vida pública. Eso no fue una cosa que pasó de la noche a la mañana. Tenemos el Código de Hammurabi, que sí permitía a la mujer hacer transacciones económicas y tener negocio. Eso muchos años atrás. Pero después, con las culturas griega y romana, empezó a quitarse a la mujer el permiso de estar en la vida pública y también se les quitó el derecho a enseñar o a ser artesana. Y esas cosas fueron pasando a lo largo del tiempo. Recién en el siglo XV, en Francia, se prohibió a las mujeres ejercer la medicina popular y ejercer trabajo de artesanía. Entonces, no es una cosa que pasó de la noche a la mañana, sino que fue una toma de decisiones a lo largo de los tiempos en que la mujer se fue dejando en lo privado. Y no sé si funciona ahora. Ya, bueno, aquí igual ¿Se escucha acá? Ya. Aquí me quiero acercar. Entonces, la única finalidad de la mujer, culturalmente, por mucho tiempo, fue la reproducción. Entonces, tenemos las teorías científicas.
se apoyó en que el cerebro de la mujer pesaba 140 gramos menos que el cerebro del hombre, entonces eso dio para mucho en el 1800, porque decían que la mujer no tenía las mismas competencias o que era un ser incluso involucionado, como que el hombre había evolucionado y la mujer no había evolucionado, por lo tanto no podía tener la misma capacidad para estudiar. Ahora, muy pocos se dieron cuenta de que en realidad esos 140 gramos menos es en relación al tamaño del cuerpo. Y si es en relación al tamaño del cuerpo, el cerebro de la mujer con respecto a la contextura de la mujer, con el cerebro del hombre a la contextura del hombre, el cerebro de la mujer es más grande y más pesado, ¿ya? Pero en esa época científica se excusó que los 140 gramos menos daba de que la mujer no había evolucionado. Culturalmente hubieron decretos y leyes que intencionaron a la mujer prohibir participar en política o prohibir participar en la enseñanza o en la toma de decisiones. Ahora, estos decretos y leyes nunca fueron iguales en todas las culturas. En las culturas celtas la mujer sí tenía poder político y poder de decisión, en la cultura vikinga también, y en Mesopotamia. Entonces, lamentable, para bien o para mal, fue como la cultura romana y la griega, que eran excesivamente machistas, las que dominaron nuestro espacio. Y religiosa, en diversos textos de distintas religiones, no solamente la católica, en el budismo, en el hinduismo, en la religión musulmana, entre varias, se dice que la mujer, en el budismo incluso se dice que para llegar a Dios hay que alejarse de la mujer. Es verdad. O la mujer tenía que entrar a la iglesia católica con velo. Hasta ahora en el Vaticano es con velo, porque la mujer como que no tenía la misma dignidad que el hombre. De hecho, la mujer en la religión católica, recién el Papa en el año 1957 dijo que la mujer tenía igualdad de derechos y dignidad que el hombre. Pero eso no ha cambiado tampoco las decisiones en la Iglesia de que la mujer pueda tener un acceso diferente a los cargos de poder. Entonces no es una religión, sino que son todas. Pero hay que separar lo que es Dios de las religiones. Las religiones están hechas por personas y casi todos fueron hombres. Y se ha alterado la historia, planteado desde la visión de la época. Por ejemplo, esto de la prehistoria, de que las mujeres estaban a cargo del cuidado, no es tan cierto. O que las mujeres no participaban en la pintura rupestre, tampoco es cierto. Hay muchas manos que sí correspondían a mujeres, pero ahora con los exámenes de ADN se ha evaluado. Hay muchas mujeres que eran cazadoras, cerca del 30% eran mujeres cazadoras. Y esta famosa entierro vikingo era una mujer que tenía como el más alto rango de caza y de honores, que fue enterrada con 2 caballos con un montón de armas. Entonces las mujeres sí pueden ser cazadoras. Entonces se limitó a la mujer al mundo privado, a la reproducción y al cuidado, pensando que ese es como el único interés que tenemos. Ahora, en construcción específicamente, en estos reportes tenemos que la alta gerencia llegan a un 12,7%, en el último reporte a un 15,5%, y en las directoras va bajando. Las mujeres en alta dirección en construcción de un 10,2%, ahora estamos en un 6,8%. O sea, cuando los reportes dicen que la mujer en todas partes está aumentando su presencia en directorio, en construcción no es así, es a la inversa. Y en el estudio, en este reporte de género, tenemos todas estas empresas constructoras. Pero si ustedes las leen con cuidado, son solamente empresas concesionarias, no son empresas constructoras realmente. Las empresas constructoras realmente son súper pocas, que está Besalco, Moller y Tecnofast. Las otras son solamente concesionarias. Ese es el estudio en el área de construcción. Ahora, si vemos Besalco, en alta gerencia no hay ninguna mujer y en directorio hay un 14%. En Moller hay un 22% de mujeres en alta gerencia, pero no hay ninguna en el directorio. Y en Tecnofast hay un 8,3% en alta dirección, pero no hay ninguna en el directorio. Entonces, el reporte, ¿qué tan cierto es de lo que está pasando en construcción en Chile? Y tenemos acá la norma 3262, que yo creo que ustedes la ven. Esta norma es voluntaria, entonces es una norma que se hizo en Chile para permitir tener mayores condiciones de igualdad en las empresas, pero es voluntaria. Entonces, ¿qué ha pasado en construcción? Algunas empresas constructoras se han certificado una vez, pero no siguen certificándose. Entonces tienen el sello mujer o consiguieron certificarse y eso está bien publicitado, pero no es una aplicación sostenida en el tiempo de un cambio de políticas internas. Ahora en los directorios,
Lo que pasa, y nosotros lo hemos visto en RedMat, que muchas veces es la misma mujer que está en 4 o 5 directorios. Entonces, no porque hayan más mujeres en directorios, son más mujeres que se le están abriendo el espacio. De repente son las mismas mujeres que se encasillan y que calzan bien con los directorios masculinizados, pero es la misma mujer que está en 4 directorios, 5 directorios, 6 directorios. No es como que se abra a que haya más mujeres con otras visiones. Y yo creo que la única forma de avanzar realmente es que hubiera una transparencia empresarial. Si nosotros transparentáramos cuál es la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, que hubiera un ranking, que se dijera, por último, al Servicio de Impuestos Internos, que alguien lo viera, aunque no sea todo el público, pero que alguien viera cuál es la diferencia de sueldo, cuál es la diferencia en la posición de carrera, y que hubiera una transparencia, sería como la única forma de que pudiéramos avanzar realmente. Ahora, en la historia tenemos claramente que hemos ido avanzando en algunas cosas. Por ejemplo, hace 148 años se nos dio permiso para entrar a la universidad, cosa que los hombres no necesitaron porque ellos nacen con el derecho de ir a la universidad. Hace 91 años que tenemos el voto femenino, que también fue por una legislación, una cosa así como importante, no es un derecho natural. Tenemos una ley de igualdad de sueldos que no se cumple porque no hay cómo fiscalizarla. Entonces sigue teniendo Chile una brecha de alrededor del 27%. Tenemos hace 13 años la norma 3262 que es voluntaria. Entonces en construcción tampoco es una cosa que ha avanzado mucho. Y del 2016, hace 9 años, tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que no solamente ve el género, sino que también ve harto en la diversidad. Porque son varias cosas que hay que ver. Incluso ahora el edadismo, ¿verdad? Y el 2019, hace 6 años, se creó este registro de mujeres para directorio, que ha avanzado de las mujeres en el directorio de un 9,6% a un 22,1%. Entonces, se ha hecho una intencionalidad para que haya más mujeres en el directorio. Esto en el área pública es mucho mejor porque llegan al 40%, pero por una intención. Pero como ven, aquí están 22,1%, pero en construcción sigue siendo un 6,8%. O sea, construcción está súper lejano a todos los datos que nos dan. Ya. Y esto de acá es para que tengan claro. En 1870 se nos dio el derecho a ir a la universidad. Pero 40, 50 años más tarde, dice en 1970 el presidente, la obligatoriedad de la enseñanza de los ramos que preparan a la mujer para la vida del hogar. Contabilidad, economía doméstica, arte de la cocina, confección de ropa blanca, vestido, higiene, puricultura y cuidado enfermo. Es decir, logramos avanzar en 1870 para que tuviéramos acceso a la universidad, pero la enseñanza escolar todavía sigue siendo diferenciada. Entonces, en vez de gastar horas aprendiendo integrales o derivadas, gastamos tiempo aprendiendo a tejer, a bordar, a cocinar o a poner la mesa. Yo particularmente estudié en el Liceo 1, que era uno de los mejores de Santiago público en esa época, y a mí sí, efectivamente me enseñaron a tejer. Entonces, ¿qué pasa? Pese a que en 1870 se nos declara que podemos ir a la universidad, no ha sido igual las condiciones para poder llegar a la universidad, ¿cierto? Entonces, ojalá que esto despertara un poco la empatía, porque a los hombres no le ha tocado eso. Yo estoy segura, ahora se está haciendo en Europa, en Suecia, a los hombres le enseñan a tejer o a los hombres le enseñan a cocinar, pero no fue una situación justa, no ha sido justa para hombres y mujeres. Ese es el punto. Y Chile en comparación con otros países. Nosotros llegamos como al 9,4% de la presencia de mujeres en directorio y en Francia un 45,2%, Italia 36%, Reino Unido 32%. Ahora, todos estos países para llegar a esos porcentajes pusieron cuotas. Fue la única forma de avanzar fue con cuotas. Porque si seguimos esperando que voluntariamente haya mujeres preparadas, que es insólito, porque hace 100 años los hombres no estudiaban para ser directores. Los hombres siempre han sido naturalmente buenos y aptos para ser directores de empresas. Entonces, ¿por qué ahora las mujeres tienen que ser preparadas? Ahí hay como que una diferencia un poco extraña. Pero todos estos países que han avanzado han sido con cuotas, nunca ha sido por voluntad. Ahora, hay hartos países que son nórdicos, que vienen de estas culturas celtas, en que ya la mujer siempre tuvo culturalmente un valor importante en sus culturas. Entonces, yo creo que ahí se mezcla un poco la cultura y la intencionalidad. Ahora nosotros, cuando yo estuve en MOOC, ahora ya salí, pero el estudio lo dejamos lanzado antes de que yo me fuera,
En el área de construcción se presentó este estudio que lo hizo Carla Roja. Las mujeres presentan mayor nivel de estudio, sin embargo las tareas se siguen clasificando según el género. Entonces las mujeres nos mandan a ver los detalles y la postventa con mucho menos valor por el trabajo realizado que los hombres que son administradores de obra. Tenemos que los posgrados en construcción, las mujeres tienen un 13% de posgrado versus los hombres que llegan al 3%. La universitaria completa, las mujeres llegan al 32% de estudios universitarios completos versus los hombres un 19%. Y a nivel técnico, los hombres son más técnicos 12% versus el 10%. Y así todo, la disparidad de los ingresos y de las posiciones en los trabajos es inversa. Tenemos también este estudio que lo hace el Banco Mundial, Mujer, Empresa y Derecho, que es un documento que hace año a año y que evalúa varios, como 8 ítems. Y en este informe, Chile lleva teniendo 80 puntos como 4 o 5 años. Es decir, legalmente no se ha hecho nada para que la condición económica de las mujeres sea igual a la de los hombres. Porque una cosa es decir que este año va a haber mayor equidad de género o este año van a haber mejores condiciones, pero en el banco, en este informe, sigue siendo los mismos 80 puntos. Este punto es más bajo que la OCDE y más bajo que Latinoamérica. Aquí está el informe. Ahora entregó el informe 1.0, el que mide los mismos valores y ahí estamos en 80. Y este año modificó agregando otros ítems más y ahí llega como al 77,5, una puntuación diferente. Pero nosotros estamos en 80 puntos, que está bien bajo con respecto a 80. Estamos por acá y todos los de la OCDE están hacia la derecha. Creo que le ganamos como a Japón. Y aquí está el informe 1.0, que es el clásico que se medió todos estos años, en que tenemos buena movilidad, gracias a Dios, no es como Afganistán en que uno no puede salir si no está acompañado de un hombre. En el trabajo ya tenemos menos ingresos y menos posibilidades de desarrollo de carrera. En la remuneración también. En el matrimonio las condiciones no son iguales. Las condiciones para los que estaban casados por, ¿cómo se llama esto? Comunidad de bienes, ¿cómo el matrimonio típico que hay en Chile? Sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, el hombre es el jefe del hogar. Y hasta el 1989 recién se sacó a la mujer de que no era como calificada o independiente. Estaba así como discapacitada económicamente para tomar decisiones. Eso en 1989, o sea, hace como 30 años atrás. Entonces, en el matrimonio tampoco las condiciones son iguales. En la parentalidad estamos bien en derecho. En el empresariado, bastante bajo. En los activos, poco. Ustedes sabían que a las mujeres le dan más alta tasa de interés a pedir un crédito y le prestan menos plata. Y no hay nada ilegal en eso. Y sigue estando igual de normalizado. Entonces van en la misma igualdad de condiciones usted con su hermana, los mismos papeles, el mismo ingreso, y a su hermana le prestan una tasa de interés más alta y le prestan menos plata. Entonces, obviamente nuestros activos son menos. Y la jubilación efectivamente también está más mala. Ahora, ¿a quién le ganamos? Le ganamos a Israel, le ganamos, o sea, nos gana Israel, nos gana Puerto Rico, nos gana Colombia, nos gana Venezuela. Todos tienen mejores puntos que nosotros. Nosotros creo que le ganamos con suerte a Argentina. En poco. Y ahora, ¿por qué hay que hablar de la equidad de género todavía? Hay mucha gente que dice, no, si esto ya se solucionó, hay tantas mujeres en la universidad como hombres. No es tan así. Hay, por ejemplo, el tiempo de trabajo total promedio diario, según el tipo de trabajo por género, la mujer gasta todo esto en trabajo no remunerado. Es estar en la casa, en cuidar a los niños, en hacer un montón de cosas, entonces queda este espacio para trabajo remunerado. En cambio, el hombre, en la casa, esto dedica tiempo no remunerado y todo esto puede ser remunerado. Entonces, es muy difícil, si no tenemos la misma cantidad distribuida en el trabajo en la casa, de que tengamos la misma energía y la misma capacidad para poder ganar lo mismo. Y la distribución de la pobreza. En hogares monoparentales, donde el hombre es jefe de hogar, hay 12.000 hogares bajo la línea de la pobreza. Y eso, en mujeres, son 180.000. O sea, está bastante desbalanceado el tema.
Y por lo tanto, si avanzamos en la equidad de género, estamos ayudando a que más mujeres salgan de la pobreza y más familias, ¿cierto? Y aquí hay un montón de libros que se los dejo de regalo. Yo creo que la presentación después se las pasan. Hay un montón de libros donde se puede estudiar. O sea, realmente hay mucho material y material bastante nuevo. Hay uno de la UDD que es recién del año pasado. Disparidad bajo la lupa, de la SEP del 2023, y Mujeres en Plural es del 2024. Así que hay un montón de libros ahí como antecedentes para que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación, presentamos a Fabiola Millanao Mena, quien es ingeniera civil industrial, Master of Business Administration en la Universidad de Chile, magíster en confiabilidad operacional y gestión de activos físicos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en dirección de proyectos en la Universidad Complutense de Madrid y magíster en sostenibilidad corporativa EAL de España. Fabiola cuenta con más de 20 años de experiencia en distintos roles. Fue gerenta de proyectos, directora de portafolios, Business Developer Manager, gerente de operaciones en la industria petrolera, gas and oil y minera. En la actualidad se desempeña como gerenta comercial en SEC Consulting. Nuestra segunda expositora, cuenta también con un fuerte compromiso con el potenciamiento del talento femenino y es parte de Red MAD, Red de Mujeres de Alta Dirección, Women in Mining Chile, y participa en los comités de ética, innovación y sustentabilidad y mujeres en energía. Recibimos con un caluroso aplauso a Fabiola Millanao. Ahora sí, ya. Bueno, muchas gracias. Yo siempre me siento muy honrada por estas oportunidades que tengo de compartir y también porque esta situación me recuerda cuando uno a los 20 años la llevan a escuchar a alguien exponer y entonces ahora yo estoy hablando. Entonces eso significa que ha pasado el tiempo y que algo tengo que decir. Por lo tanto, me siento muy contenta de aquello. Soy exalumna, así que tengo un cariño especial por la Universidad Católica de Valparaíso. En algún momento yo estuve a cargo de un portafolio en la refinería de Concón, en la NAP, y sentía que me habían castigado porque me habían mandado a Santiago y yo estaba súper bien y entonces de repente los gerentes dicen hay que hacer cambio. Entonces yo dije, ¿por qué me castigaron? Y el castigo significó hacer este lindo magíster que hice y conocer esta universidad, así que finalmente no fue un castigo, así que esa es una anécdota. Ya, entonces voy a hablar un poco de mí, muy brevemente. Quiero contar un poco por qué es importante el liderazgo femenino, que ya lo ha mencionado Claudia, y me voy a sumar un poco a ello. ¿Cuál ha sido mi liderazgo en algunos roles? Y qué importancia tienen hoy las mujeres cuando hablamos de organizaciones con propósito. ¿Okay? Entonces, acá yo voy a hablar algo súper simple, voy a contar que yo soy la mayor de 2 hermanos, ya me he desarrollado en un mundo muy masculino, tengo hartos primos, pero me di cuenta hace súper poco que yo tenía una familia de mujeres destacadas, ¿ya? Y no me había dado cuenta hasta que me invitan a estas actividades. Ya tengo mi familia, todas son, como se dice, habilosas e inteligentes. Ya tengo tías preparadas, mi mamá, una destacada señora que trabajó en la banca muchos años, ingeniera comercial. Y tengo tías también que han sido premios nacionales, entonces dije, wow, parece que aquí las mujeres somos importantes en esta familia y han hecho hartas cosas. Entonces, primero quería como destacar aquello que siempre era como un dato, pero nunca lo había destacado en el fondo. Y eso me parecía importante contarlo ahora. ¿Por qué el liderazgo femenino entonces y cuál es su importancia? En algún momento, en alguna presentación,
vi esta imagen y me pareció que grafica mucho por qué a veces las mujeres que partimos como en el mismo camino, ¿ya? Con algún compañero de universidad, con la pareja, etcétera, hay un momento en que este camino natural se desbalancea, ¿ya? Y pareciera ser que aquello tiene que ver con aquellos como roles históricos, ¿verdad? La maternidad, la crianza, todo lo que tiene que ver como con el cuidado. Y por cierto que es como un rol, como bien lo explicaba la Claudia, que se acuña o se centra más en las mujeres. Y tal vez incluso hay ciertas profesiones donde pareciera que históricamente las mujeres lo hacían mejor. Matronas, enfermeras, ¿verdad? O sea, como que cuando las mujeres transitan en esas profesiones, como que están en su esencia, por decirlo, de cuidadoras, ¿verdad? Pero no necesariamente a todas nos gustan esas profesiones o no todas somos tan buenas para aquello. Entonces, claro, esto es como lo que muestra en definitiva por qué nosotras en algún momento no nos desmarcamos o nuestro camino tiene otros desafíos y por qué entonces tenemos que o prepararnos más o demostrar más o acreditarnos o certificarnos más, como pasar por escuelas de gobiernos corporativos para demostrar que somos buenas como directoras, etcétera. Cosas que naturalmente un hombre no las estudia, es como obvio que tiene que ser así. Siempre recuerdo una anécdota que contaba Michelle Bachelet, que decía que, parece que en Bachelet 1, que decía que cuando ella invitaba o llamaba a un ministro, que los ministros los invitaba a ser parte de su gabinete y ellos decían, no se preocupe, presidenta, gracias por la oportunidad. Pero las mujeres pedían disculpas. O sea, las mujeres decían, gracias ministra, presidenta, perdón, yo no la voy a defraudar, disculpe por si lo hago mal, disculpe por lo que me falta. O sea, siempre como, porque este ha sido el camino natural. Entonces, en el fondo es como por todo lo que me falta. Y también es muy común comentarlo, que cuando en la industria que yo voy a hablar que me he desarrollado, te dicen, yo no tengo problema en que venga una mujer, pero tiene que ser buena. ¿Eh? O sea, en el fondo es como, tiene que ser súper probado de que es buena, que es preparada. En cambio, cuando viene un hombre, ok, llegó un hombre a cargo de tal cosa. Pero bueno, cuando es mujeres, pero tiene que ser buena, siempre con ese acento en el fondo. ¿Ya? Entonces, sumándome a esto de por qué es importante visibilizar, por qué es importante que las mujeres hablemos, que tengamos organizaciones en las cuales participemos, como bien decíamos hace un rato conversando con la decana y también con Rodrigo, las mujeres también somos parte de organizaciones femeninas, ¿ya? Así como están Mujeres en Energía, las Mujeres de Alta Dirección, Women and Mining, con la cual participamos con Fabiola, es porque en el fondo son nuestras ligas, ¿ya? O sea, es el partido de fútbol, es cuando el hombre va a jugar a la pichanga. Nosotras también tenemos esos espacios y ahí es donde hacemos networking, conversamos, nos apoyamos y hacemos las redes necesarias. Y donde lo más importante de estas redes no es que si seamos tantas mujeres que vamos a marchar, es tener influencia en la agenda legislativa de un país, o sea, en lograr cambios reales y trascendentales, ¿ya? Para nosotras y para las nuevas generaciones. O sea, ¿es importante marchar? Sí, y con esto no quiero hacer ningún tipo de apología ni nada. Solamente quiero decir que lo importante es trascender. No quiero que se vayan a comprar ni un pañuelo. Solamente quiero decir que nosotras tenemos que tener instancias en las cuales nos colaboramos para tener un impacto real en la agenda legislativa, en las políticas públicas. Y por eso estas cosas no son por añadidura. O sea, el derecho al voto es algo que se logró en la ley de cuotas, el fuero maternal, el postnatal parental, y aquí falta un dato súper importante, que para quienes manejamos o trabajamos en la industria minera, recién en el año 96, las mujeres, o sea, se levantó del Código Minero que las mujeres no podíamos entrar a la mina porque éramos yetas. Y es algo que uno dice, ya el año 96, o sea, no estamos hablando de 1902, no, estamos hablando de 1996, o sea, nosotros vamos a ser ciudadanos de principios del siglo XXI, ¿verdad? O sea, vamos a ser como de 1902 si uno compara con el siglo XX. Esto se hizo recién a finales del siglo XX, o sea, no es algo que pareciera tan loco. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, chiquillas, ¿pero por qué las mujeres se organizan? ¿Por qué? Bueno, por estas cosas. Porque esto en algún momento era absolutamente era impensado. Que votáramos, el postnatal, que entráramos a una mina. Entonces, también las ingenieras comerciales son gerente de proyecto, administradores de contrato y tienen que entrar a una mina. Y ustedes están estudiando acá, imagino, para poder ejercer. Entonces, imagínense ese encuentro que no puede entrar a la mina. No, hay que ver un contrato, hay que ver una obra, no puede entrar a la mina. Entonces, son cosas que se van ganando. Entonces, por eso es que es importante el liderazgo femenino. No tiene que ver con
con la esencia femenina, con ser o no. A mí me han dicho muchas veces, no, profesora, es que usted es súper suavecita. Y digo, no, yo no soy suavecita, no te confundas, yo soy femenina y soy educada. Pero no es lo mismo que ser suavecita o ser débil, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Lo que decía la Claudia también, o sea, los gobiernos corporativos, las mujeres, hoy tenemos distintos roles en las organizaciones y hemos ido creciendo de manera capilar. Y cuando digo eso me refiero a que tenemos cargos operativos, podemos tener cargos tácticos, estratégicos, pero también podemos tomar decisiones por la compañía, por los accionistas, representar al accionista. Por eso es que es tan importante entonces todas estas luchas, todas estas reivindicaciones, todo esto de pertenecer, que esté el directorio de mujeres que pueden ser parte de los gobiernos corporativos, porque son avances, porque así como entramos a industrias, también tenemos que crecer en los distintos niveles de la organización, ¿ok? Y donde ahí obviamente que se necesitan carreras como las que da esta escuela. ¿Cuál ha sido mi liderazgo femenino? Acá yo puedo contar un poco que, bueno, mirando en perspectiva de estos más de 20 años laborales, creo que hay cosas que han marcado la carrera profesional o el liderazgo que he tenido, que es la flexibilidad, la versatilidad, el rigor, que eso también es muy femenino, la perseverancia. Muchas veces las mujeres decimos, yo también lo decía antes, pero ahora creo que no, que decíamos, no, yo soy más rigor que inteligencia. Yo creo que soy inteligencia y rigor, ¿ya? Pero uno siempre cree que es más perseverancia, disciplina. No, somos inteligentes y además tenemos estas cosas. Es muy importante no abandonar los sueños y la coherencia. Es decir, si yo quiero lograr un cargo, entrar a una industria, bueno, prepárense caminen hacia allá. No postulen a todos los cargos, postulen al que les guste, investiguen la empresa. A eso me refiero con cierta coherencia. Entonces acá les quiero contar un poco que yo he transitado desde el humanista a la ingeniería. Mi primera profesión, y a veces se me olvida, hasta ni lo digo, yo estudié ciencias políticas. ¿Ya? Yo estudié ciencias políticas en la Universidad Católica y cuando estaba como en cuarto año me di cuenta que además me gustaba la ingeniería. Entonces dije, ¿qué hago? Si me salgo de la universidad, voy a tener como una anécdota en mi vida que estudié 4 años ciencias políticas, pero no voy a tener ningún título, porque 4 años o 3 años no es nada. Además, en esa época yo tenía así como un pololo de toda la vida, entonces lo que me quedaba era titularme y casarme, y este sueño de ser ingeniera civil se iba a ir a la basura. Entonces, lo invité a crecer, le dije, no eres tú, soy yo, y volví a entrar a la universidad y estudié ingeniería civil. Por lo tanto, yo estudié como 12 años en la universidad, porque estuve en la Católica estudiando ciencias políticas y después estudié ingeniería civil. Conté con el apoyo de mis papás, soy una afortunada porque tuve la oportunidad, pero creo que, y ahí cuento por qué creo que la gente es buena para muchas cosas en la vida, ¿ya? O sea, desde las ciencias sociales hasta la ingeniería, y eso me sirvió mucho porque yo trabajé en un tiempo en la industria petrolera. Entonces la industria petrolera es súper técnica, es súper de ingenieros civiles mecánicos, eléctricos, químicos, pero en algún momento se salieron de su zona de confort y empezaron a hablar del conflicto geopolítico del petróleo y de la industria petrolera. Entonces yo ahí obviamente que me lucía hablándole, explicándole la importancia del Golfo de Osmur, explicándole cómo funcionaba el conflicto de la OPEP. Entonces, de alguna manera logré llevar a mi ámbito de confort o de conocimiento de los temas en los cuales yo estaba. También me sirvió mucho en ese momento hacer el magíster, el de mantenimiento, que lo estudié acá, porque, claro, veía una gestión de portafolio donde llegaba la gente de mantenimiento a decirme, necesito hacer un proyecto de mejora, optimización de las plantas, aumentar la vida de los activos físicos, y yo no entendía nada. Entonces dije, bueno, no puedo descartar asignarle un CAPEX porque no entiendo, sino que tengo que entender para decir efectivamente por qué este proyecto es viable o no. Entonces, como buena matea, perseverante, ya lo que dije, hice el MAM y creo que fui la primera mujer en titularme. Y después mis compañeros me preguntaban qué había hecho que me había titulado tan rápido. Y dije, hice la tesis nomás. Pero era como extraño pensar que como en 4 o 5 meses hiciste la tesis. O sea, pololear con el profesor, no sé, no, era solamente perseverancia, disciplina y hacer la tesis. ¿Ya? Entonces, cuando digo que las mujeres somos buenas para muchas cosas o podemos ahí implementar o ejecutar nuestro liderazgo, acá quise como destacar un poco la versatilidad. Soy académica de la Universidad de Chile, la Federico Santa María, en carreras duras como Ingeniería en Proyectos. Fui presidenta del PMI en Santiago, el capítulo de Chile, el Project Management Institute.
He tenido los cargos gerenciales que ustedes han escuchado, tengo una consultora de sustentabilidad, energía y compliance y participo en estas ONG. Entonces, cuando hablamos de liderazgo femenino, nos referimos a esto, ya no a vuelve a tu esencia, cocina, teje, que está perfecto, pero esto es liderazgo femenino concreto, ¿ok? ¿Cómo he manifestado este liderazgo femenino? Bueno, porque tengo mi pasión por los proyectos. A mí me gusta dirigir proyectos B2B de empresas mineras, energéticas. Cuando me certifiqué como PMP, me acuerdo que había un gerente de proyectos en la ENAP que yo vi como su título así colgado en la muralla y le dije, oye, este es mi tribu, a mí también me gusta el project management o la gerencia de proyectos. Entonces le dije, ¿es muy difícil hacer esto? Y él me dijo, olvídalo. O sea, no, olvídalo, es súper difícil. Bueno, y me certifiqué y después fui hasta presidente del capítulo, entonces todo se puede, chiquilla. Así que cuando me lo encuentre en la calle le voy a decir, hazte socio, ya. Bueno, la minería y energía son proyectos complejos y cuando digo complejo es porque son proyectos de alto CAPEX, de una industria que es masculina, tiene muchos stakeholders, contratistas, reguladores, clientes, sindicatos. Por eso es compleja ese tipo de industria. Son proyectos de alto alcance, tienen proyectos que tienen mucha implicancia con el sistema de impacto ambiental, la permisología. Entonces, eso le da una complejidad importante y creo que el liderazgo femenino ahí, o manejar todo lo anterior, ser preparada, manejar equipo, la experiencia me ha permitido desarrollarme en esos mundos. También manejar equipos de profesionales con distintas madurez y competencia, o sea, por ejemplo, tener ingenieros juniors, como se habla en la minería, viejos súper preparados o antiguos. Entonces, esa misma liderazgo femenino ayuda mucho a tener como un liderazgo situacional respecto a los equipos con los cuales uno trabaja. ¿Okay? O sea, saber cómo afrontar al junior, saber cómo afrontar al senior, saber cómo afrontar al que está poco motivado, saber cómo hacerle una arenga para que se ponga las pilas. Todo eso yo creo que parte también es importante de cómo he enfrentado el liderazgo. Y también, bueno, las capacidades de integrar, de negociar, motivar equipo, mejorar comprensión del contexto. ¿Por qué? Porque en estos proyectos B2B uno se encuentra con un proyecto como, por ejemplo, Chuquicamata Subterráneo, que puede tener 50 contratistas, de 50 empresas distintas, locales, una ingeniería como RIQ, una empresa como Hash, como Fluor, que son internacionales, una empresa mandante que es estatal como Codelco. Entonces, claramente, de que hay que tener muchas habilidades para saber cómo integrar e integrarse y cómo negociar con ese tipo de cultura. Y otra cosa importante también es las mentorías y los coaches. O sea, yo creo que siempre uno tiene que acercarse a alguien. La diferencia está en que el mentor te va apoyando desde su experiencia. En cambio, el coach aplica todo un ciclo de un proceso de mejora interior. ¿Ya? Pero el mentor te puede hacer, es como que te coachea, pero desde su experiencia, no necesariamente desde una técnica. Y eso también es importante siempre como tenerlo como un apoyo para uno. Ahora, ¿por qué quiero hablar de las organizaciones con propósito? Porque nosotros hoy tenemos que entender que las organizaciones, sí o no, tienen que tener conciencia o acercarse a ciertas tendencias globales, ¿verdad? Este conversatorio tenía como un sello también de sostenibilidad. Entonces, tenemos que recordar que la sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. O sea, hacer funcionar una empresa, hacer generar una operación, pero sin comprometer los recursos de las otras generaciones. ¿Los recursos cuáles? Los recursos naturales, obviamente, ¿verdad? O sea, hay una máxima en proyectos que se dice, queremos buenos proyectos, pero no en un mundo fracasado. O dicho al revés, si tengo un mundo fracasado, no voy a tener proyectos. Por eso es que es tan importante sumarse a estas nuevas tendencias globales. Y en este contexto, entonces, tenemos temas donde todas las empresas hoy debieran sumarse, ¿verdad? O sea, una empresa que quiere tener valor sustentable en el tiempo o permanecer en el tiempo, tiene que ver con qué objetivo de desarrollo sostenible se compromete y cuáles son los distintos tendencias o ejes medioambientales, sociales o de gobernanza que también tiene que ir desarrollando. ¿Y por qué lo vinculo? Porque la gobernanza, que es una de las cosas más difíciles de medir en las tendencias globales, es decir, cada una de estas tendencias, las organizaciones hoy por hoy comprometen acciones,
ayudar a las comunidades indígenas, a las orquestas juveniles, contratar mujeres, poner unos arbolitos, ayudar a, qué sé yo, a los bosques nativos, pero la gobernanza, que es establecer las definiciones, las políticas, los objetivos con valor en una compañía, son los más difíciles de implementar e incluso los más difíciles de medir. Porque convengamos que si aquí yo digo contratar al 10% de mujeres, basta con que diga cuál es el N de mi empresa y sacar el 10%. Acá si voy a hacerle a través de donaciones, poner plantitas o cuidar un bosque, es la transferencia. Pero la gobernanza es como establecer la cultura en el gobierno corporativo de la importancia de una mirada sostenible. Y eso es súper difícil porque es como que nadie mide la gobernanza. La gobernanza se mide o se equilibra a través del gobierno corporativo. Pero en sí, que yo le pueda decir a un gobierno corporativo, tú tienes que estar en el pic de las tendencias o tienes que estar en onda con todas estas tendencias, es súper difícil de eso generarlo dentro del gobierno corporativo. Entonces, por eso es que es tan importante entender que cuando hablamos de liderazgo femenino o de las mujeres y cómo se van potenciando estas en las organizaciones, si a nivel de gobernanza no se establece como una prioridad, nunca va a ser tema en una organización. ¿Okay? Entonces, la primera forma de establecer que una organización tiene que tener cuota, incorporar mujeres, es si hay una gobernanza que tiene una coherencia con las tendencias globales. ¿Okay? La cifra, por ejemplo, miraba mientras a la Claudia exponía, que no la tenía a la mano, que alrededor del 13% de la dotación de las empresas mineras son mujeres. De una empresa como Codelco que tiene 16.000 trabajadores directos y 16.000 contratistas. 13% no es nada. ¿Okay? Entonces, para que ese número cambie o existan programas de inserción femenina, etcétera, la gobernanza es súper importante que lo establezca como prioritario. ¿Okay? De ahí bajan todo, lo social, los temas medioambientales, etcétera. Y bueno, ¿cómo las mujeres desde entonces nuestras competencias, desde nuestras diferencias, podemos ayudar a una organización a cumplir con estos ejes o estos objetivos de sustentabilidad? Por ejemplo, en lo social, las mujeres tenemos un enfoque más hacia la inclusión, priorizamos el bienestar y la comunidad, no voy a leerlo todo porque va a quedarles esta presentación, fomentamos la participación. En el eje ambiental tenemos una conciencia y acción climática, generamos o tenemos cierta gestión o somos más amigables con los recursos naturales y desde el punto de vista económico podemos aportar o aportamos en la innovación y diversificación y tenemos también un enfoque a largo plazo. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Fabiola. Ahora nuestra tercera expositora, Fabiola Morales Herrera, ingeniera con más de 25 años de experiencia en la industria minera. Es ingeniera en mantenimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingeniera civil mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su compromiso con la igualdad de género y las oportunidades ha sido evidente a lo largo de su carrera, como lo demuestra su papel como directora en Women in Mining Chile, contribuyendo a descentralizar la organización, acercándose a las socias en sus comunidades locales. En la actualidad, es gerente comercial de Mine Group, posición desde donde está liderando un cambio significativo en la industria. La iniciativa de garantizar que el Consejo Directivo y los ponentes de los congresos mineros están compuestos en un 50% por talento femenino es un paso audaz hacia la equidad de género. Fabiola, por favor. Buenas tardes. Tal como me presentaron, soy socia fundadora y gerente comercial en Mine Group Congresos Mineros. ¿Ya? Ese es un bebé mío que nació el año 24. ¿Ya? Pero a diferencia acá de mis colegas, yo estaba estudiando y con 22 años me titulé antes de mamá. No alcancé a terminar la universidad. Fue tremendo.
pero estaba en una cultura donde a esa edad, hoy día voy a cumplir 50 años, y a esa edad era o trabajabas o te quedabas en la casa cuidando la guagua. Con 23 años salí a trabajar al mundo minero. En ese tiempo no era necesario estar titulado para poder tomar cargos de liderazgo. Bueno, también tenía la suerte que mi papá trabajaba en una minera, así que por ahí un poquito de ayuda tuve, ¿ya? Hay que reconocerlo. Y después me doy cuenta que entro el año 98 a trabajar, administrando un contrato minero con 23 años, liderando un grupo de 10 trabajadores con un promedio de edad de 45 años. Fíjense que fue súper difícil, no me pescaban ni en bajada, fue tremendo. Bueno, esta era yo, con mis... Esto tiene puntero, ¿cierto? Ahí, no sé cómo se usa. Ahí está. Esa era yo cuando tenía como 5 años con mi abuela. Acá estoy en mi etapa universitaria, debo haber tenido como 22 años por ahí. Ahí estoy ahí metida, tenía el pelito más oscuro, me lo aclaré un poquito. Después, esta es mi familia, es súper importante. Uno, antes de ser que tú eres ingeniero, que tenés los magíster, doctorado y cuánta cuestión, uno primero es persona. Y yo soy mamá de 3 bendiciones, ¿ya? Mi hijo mayor este año se titula de ingeniero civil mecánico de la Católica, muy orgullosa. Y los otros 2 están terminando el colegio y bueno, mi marido es superintendente en Las Tórtolas, ingeniero civil de la Santa María. Y esta soy yo en el año 2017. No es que yo me puse y me ensuciaba la foto, no. Yo siempre he sido una mujer de terreno. Ahí estaba haciendo un cambio de una correa transportadora en una fundición. Por eso está ahí tan cochina, con harta mugre, porque el concentrado ahí es tremendo. Bueno, como les contaba, yo en el año 98 comencé a trabajar y no entendía por qué no me dejaban entrar a la mina. Gran detalle, Fabi. Tenía que ir a inspeccionar dentro de la faena, y no en el rajo, estoy hablando del interior mina. No me dejaban entrar. Te dejaban entrar al rajo, donde se ven los caserones, que ven, me imagino que pueden haber trabajado o visto en minería, pero no me dejaban entrar interior. Y después entendí que era por eso, porque la mina se ponía celosa, entonces no me daban más de 15 minutos para echar la vuelta así rápida en una camioneta y volver. Una tontera. Pero bueno, los años van pasando, y ya el año 2012 o 2010 me dicen, ¿sabes qué, Fabiola? Así súper bien tu pega, pero de ahora en adelante la minería se profesionalizó 100% en lo que son la dirección, por lo tanto, o estudias, terminas de estudiar, o te voy a tener que cambiar de cargo. Yo ahí de haber tenido como 30 años más o menos, y yo dije, no, pues, esta cosa a mí me gusta, me encanta administrar, me gusta viajar, me gusta conversar, me gusta tener poder de decisión. Y a esa edad terminé de estudiar y saqué mi ingeniería en la Santa María. Ya, con 30 años tuve la ayuda de la empresa, muy bonito. Para acá, ¿cierto? Bueno, entonces de ahí en adelante nadie me paró y yo dije, yo quiero marcar un precedente, ¿ya? Yo soy 100% operativa, ¿ya? Me gusta trabajar en terreno, me gusta conocer la gente, me gusta que los cabros jóvenes se desarrollen, ¿ya? Y es una de las cosas que a mí me motivó con el tiempo, ir buscando personas que fueran como yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para uno no fue fácil. Entonces, ¿por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? ¿Por qué no nos unimos, cierto? Y poder lograr cambios. Y eso es súper importante. Tenemos un montón de leyes, un montón de oportunidades, pero las leyes están para que las cosas se hagan. Y si nosotros no somos capaces de pedir, levantar la mano y hacer que se cumplan, van a quedar en la Biblioteca Nacional del Congreso, ¿ya? Entonces, las cosas están para poder ejecutarlas, ¿ya? Después del tiempo, seguí trabajando, he liderado, administrado contratos, gerenciado servicios mecánicos a nivel nacional y también he sido gerente comercial, ¿ya? Y el bichito de siempre ir creciendo, siempre ir apoyando, me llevó a llegar a una entidad bien bonita que se llama Women in Mining Chile, ¿ya? Que es una ONG para mujeres que estén en el ecosistema minero. ¿Qué es el ecosistema minero? El ecosistema minero son todas estas carreras, ¿ya?
que hoy día pueden ustedes aplicar. Yo sé que acá la carrera es la ingeniería comercial, ¿ya? Los ingenieros comerciales pueden trabajar 100% en minería, desde administrar contratos, ¿ya? Ser planificadores o trabajar en el área de la planificación, ¿ya? En todo lo que son también el área de abastecimiento y otras. Pero, ¿dónde también pueden apoyar? Apoyar en la administración, como decíamos, apoyar en el área ambiental, de la sostenibilidad y la economía minera. Todo eso son puntos de trabajo que ustedes pueden buscar. Bueno, estas niñitas no son de acá, porque no tienen artículo de seguridad, pero es en una foto bonita. ¿Ya? Dice acá, ¿qué competencias son relevantes para la industria minera? Yo les voy a hablar del área de la minería, donde yo me he desarrollado mis 26, 27 años ya. Oye, como que ya he estado media viejita, ¿ya? Digamos, de experiencia. A diferencia de los hombres, como dijo la Claudia, nosotros tenemos el cerebro un poquito más desarrollado. Entonces nosotros aportamos cosas distintas, ¿ya? Que el hombre no las tiene. En serio, si somos distintos, nunca vamos a ser iguales. Pero lo rico de todo esto es que nos compatibilizamos, por eso somos familia. Por eso yo tengo a mi marido. Mi marido es súper piola. El gallo lo dejáis ahí y ahí se queda. Y yo no, pues yo soy la desordenada, la que ahí animo la fiesta, me gusta juntarme con gente, pero compatibilizamos súper bien. Llevamos ya 21 años, yo me casé este año, viví en el pecado muchos años, porque no me quería casar, una tontera, pero este año dije, me quiero casar y me vestí de blanco. Ya llegué de blanco a la patúa, bien linda me veía, con mis cabros ahí, pero compatibilizamos, ¿cachai? Esto también se da en lo que es el trabajo. Los equipos diversos van a dar mejores resultados, y eso significa diversos en género y en rango etario. O sea, imagínate, yo mayor y me llega, bueno, mi hijo tiene la edad de usted, a lo mejor, y tenemos discusiones, y de repente los puntos de vista de ustedes son súper buenos, y ¿saben qué? Tienen que sacar la voz. ¿Por qué sacar la voz? Me tocó esta semana estar en la Expomín, ¿ya? Donde llegaban hartos chicos de la universidad, y pasaban, miraban, y no decían nada. Y yo soy patuapo. ¿Qué quieres saber? ¿Me dices lo que quieres saber? Te veo con cara de inquietud. ¿Cachai? Entonces, ahí como que recién, no, es que yo quiero... No, pues chiquillos, tenemos que tener actitud. Si queremos hacer las cosas, con actitud. Ya. ¿Por qué las mujeres tenemos buenas competencias para poder estar en los trabajos que nosotros queremos y que nosotros nos merecemos? Si la cuestión no es gratis. Estamos años estudiando para poder ser alguien, ¿o no? ¿Quieren liderar? ¿Quieren trabajar? ¿Pasarlo bien? Estos somos nosotras. Tenemos un razonamiento lógico, ¿ya? A distinción del hombre. Pensamos un poquito distinto. Tenemos creatividad y innovación. Se nos ocurren cosas. Oye, imagínate, pues si nosotros somos capaces de administrar una casa y administrar una empresa, obviamente que somos innovadoras. Pues. Si se nos acaba la cuestión para limpiar el piso, ponemos un poquito de limpiavidrios, pues la cuestión se limpia igual, ¿ya? Somos innovadoras. Tenemos un pensamiento crítico, ¿ya? Pero un pensamiento crítico no destructivo, constructivo, ¿ya? Si tampoco podemos ser pesados, tenemos que ser razonables, ¿ya? Tenemos una capacidad de análisis de datos. ¿Qué es lo que decía la Claudia? Que las mujeres nos preparamos más, tenemos mejores notas. Fíjense que yo estoy terminando mi ingeniería mecánica, me queda este semestre, y soy la única mujer en la noche, en el vespertino. Y soy la que tengo mejores notas. No estudio tanto, soy un poquito floja, porque no tengo mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque tengo análisis de datos, me voy a lo preciso. Mis compañeros leen todo el libro. Yo no le caché, ya menos lo que quieren los profes, y me voy para allá. Un poquito. ¿Ya? Y juicio toma decisiones, pero esa toma de decisiones la tomamos con los equipos de trabajo, porque somos capaces de poder, digamos, de alguna manera, tomar todo lo que dice el resto y lo hacemos una voz propia para todos. Permiso, que se me secó la boca. Esta cosa de hablar tanto. Ya. ¿Por qué las organizaciones son más exitosas teniendo equipos diversos? Y aquí hablamos, obviamente, del talento femenino.
Los estudios, esto está, de alguna manera, está hecho por empresas que hacen estudios reales con bons mandantes, ¿ya? Dicen que tenemos el doble de probabilidades que logren y excedan los objetivos financieros. De alguna manera somos más ahorrativas, ¿ya? Entonces estamos juntos con lo que podamos, digamos, de alguna manera no gastar de más, ir buscando lo mejor de cada área del trabajo. ¿Ya? Es más probable que sean de alto desempeño, un 3%. Después dice que es un 6% más probable que sean innovadores y ágiles. Y un 8% que logren mejores resultados en el negocio. Hablamos de lo que éramos capaces nosotros de analizar. Entonces todo eso lo llevamos a estas tablas y dan estos resultados. ¿Por qué es importante conectarnos? Antes hablaban del networking, ¿cierto? Es súper fundamental. A diferencia de las mujeres de los hombres juegan a la pelota, juegan rugby, juegan play. Sí, hacen carrete de play. Es horrible, yo no entiendo. Como 10 chiquillos todos en distintas pantallas, pues están carreteando. Esos son los carretes hoy día. Bueno, ellos hacen ese tipo de networking. Entonces, ¿cómo nos conectamos nosotras? ¿Cómo conectamos? Tenemos que conectarnos a través de instituciones. Hay distintas ONG. En las universidades, yo no sé lo que hacen acá ustedes para conectarse, pero de repente los grupos, chiquillos, reunirse, pero no podemos ser feminazis, tenemos que estar en compañía de los chiquillos, tenemos que hacer conexión. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que trabajar en equipo. El otro día estuve en una charla de Francisco Carvajal, que es el CEO de CMP. Él tiene un 60% de su equipo de gerencia, de alta dirección, son mujeres. Y todas mujeres que él nunca había trabajado. A diferencia del resto de los profesionales que se llevan a su equipo de trabajo. Con los gallos que jugaron a la pelota, porque después de la pega se van al asado. Después las mantenciones hacen un carrete. Nosotras no vamos. ¿Y por qué no vamos? Si no es necesario irnos al litro para pasarlo bien. También tenemos que ir, también tenemos que disfrutar y colocar límites, ¿ya? Pero chiquilla, el networking es súper fundamental. Tenemos que conectar con el otro bando, porque son amigos nuestros y vamos a tener buenos resultados, ¿ya? Acá dice, el monitoreo de indicadores de participación de mujeres en la gran minería, ¿ya? Esto es lo que es la minería a nivel mundial, ¿ya? Nosotros estamos por debajo, hoy día estamos cerca del 21%, por debajo solamente de Australia, ¿ya? Pero estos números son perversos, ¿ya? ¿Por qué? Hoy día hay una compañía minera que se llama BHP y que dice que están llegando cerca del 40 y tantos % de presencia femenina en la compañía. Pero esto incluye hasta las mujeres que trabajan en los casinos, ¿ya? Entonces, si hablamos de profesionales, es mucho menor. Cuando ustedes salgan hoy día al ambiente laboral, van a tener un montón de oportunidades, y de repente van a encontrarse con cargos que están por sobre lo que ustedes creen saber. Entonces, el día sábado tuvimos un encuentro con alguna gerente de recursos humanos y nos dieron el tips para las que estaban buscando trabajo o para quienes estaban buscando su primer trabajo. Lean lo que piden en el perfil de cargo. Y si tienen el 70% de las competencias, postulen, sin miedo. Si no saben inglés, no importa, porque casi todos colocan nivel avanzado, grado, no sé cuánto. A mí me cuesta en el inglés, yo poco le pego, ahí ocupo el iPhone. Para salir también lo hago, ahí que el gallo hable y ahí me traduce. Entonces, a lo que voy yo es que deben tener, no deben tener así como lejanía de poder tener un cargo. Pero sí sean responsables cuando tomen el cargo. Y también entender que ese cargo no es para ustedes, no lo tomen. ¿Ya? Porque de repente no todo es plata, no todo es crecimiento, porque se van a quemar solas o solos. ¿Ya? Hay que ir creciendo de alguna manera de a poco. Resultado estadístico en la gran minería en Chile. Acá las empresas proveedoras son estas de color verde, creo. Yo siempre fui de empresas colaboradoras y la verdad que siempre fui la única administradora,
la única subgerente, la única gerente. Tenía compañeras que eran de prevención de riesgo, de administración de la oficina, pero las mujeres muy por debajo. Y cuando entro, fuertemente, 7 años estuve gerenciando comercialmente y quería traer chiquilla a trabajar conmigo, me fue súper difícil, porque no quería, yo trabajé vendiendo o promoviendo servicios mecánicos, entonces tenía que andar 8 horas arriba de una camioneta para llegar de punto a punto. Hoy día la juventud no quiere eso, ojalá anden siempre en avión. Entonces ahí les dejo el dato, no todo es comodidad, para poder ir creciendo. A diferencia de lo que hacen las empresas contratistas, que hoy día ellos tienen compromiso con las grandes mineras, tienen la obligación de incorporar más talento femenino, las empresas mineras, como les estaba diciendo, fueron creciendo año a año, del 2014 a un 7%, hoy día hasta el 2023, pero el 2025 está alrededor del 23%. Tampoco ha crecido tanto, pero esto solamente es presencia femenina en los cargos de alta dirección, tal como pasa en el área de construcción, aún estamos en el 6,8% en los cargos de alta dirección. Ya somos muy pocas en esos cargos. ¿Ya? Entonces, también nosotros en la parte minera algo tenemos que hacer. Chuta, sacado. Bueno, es que se me había olvidado, no venía muy preparada. Pero ¿qué es lo que les quiero decir hoy día? Yo hoy dije, me aburrí de trabajar, de ser proveedora. ¿Por qué no puedo hacer algo más importante? ¿Y qué le puedo dejar a mi hija? Tengo una hija, los otros son varones. Bueno, lamentablemente no va a trabajar en esto porque quiere ser médico. Pero dije, ¿qué puedo hacer para poder dejar algo, poder aportar un granito de arena? Y creamos con una amiga un emprendimiento, era el año pasado, era nuestro emprendimiento después de un café, y créanse los cafés, salen buenas ideas. ¿Quién dijeron que la mujer era innovadora? Nosotras. Y dijimos, oye, si tú soy buena para ir para los eventos y tú tenés buenos contactos en el área minera, ¿hagamos congresos mineros? Ya, le dije yo, ya empezamos, que la libretita, los teléfonos, chiquillos, súper importante, no los pierdan, guarden en la nube los contactos. Y creamos una empresa que se llama Mind Group, Congresos Mineros. Hoy día, nosotras tenemos 6 congresos en el año donde conectamos a la industria minera con los mandantes, ¿ya? Los proveedores tienen que conectar con los mandantes. Pero dijimos, ya, conectamos a los mandantes, hacemos las charlas. ¿Y dónde están las mujeres? Nosotros queríamos tener mujeres en nuestro equipo directivo. No fue fácil. Empezamos a invitar a algunas amigas que conocíamos en el ambiente minero. Y bueno, hoy día tenemos de presidenta a una bueno, tengo 3 mujeres, pero la que hoy día, digamos, tiene un súper cargo de alta dirección es la Claudia Domínguez. Yo no sé si ustedes la ubican a ella, ¿ya? Ella es la gerente general de Codelco, División Radomiro Tomic. Cuando nosotros la llamamos y la invitamos a este proyecto, dijo que le gustó. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a entregar un aporte técnico a la industria, ¿ya? Íbamos a estar paradas acá adelante, íbamos a entregar valor, intercambio de conocimiento. Y hoy día yo puedo decir que tenemos 6 congresos, los cuales 3 son presidentas, son mujeres, ¿ya? Y la mayor cantidad, tenemos entre un 30 y un 40% de los comités del directorio son puras mujeres, entre ingenieras, solamente cargos de ingeniera de soporte, ingeniera de mantención, hasta gerentes generales, ¿ya? Y ha sido tan bonita la experiencia porque, bueno, Fabiola es parte de uno de los directorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a hablar de soluciones y ya no hay un género adelante, ¿ya? Hay un profesional, ¿ya? Y que es algo que ustedes deben aprender y se valora enormemente. Yo particularmente los dejo invitados desde el área digamos, de la operación, de la mantención, que se pueden hacer cosas. No teman a colocarse los bototos y ensuciarse un poco la ropa. Después se pueden poner como yo acá, con un poquito de taco y una blusita más bonita. Pero se pasa bien, es bonito, se aprende. Y lo importante, apoyarse. Nunca tomen los liderazgos masculinizados. Nunca. Sean ustedes, no pierdan la esencia, porque con eso van a tener éxito en la vida. Muchas gracias.
Gracias, Fabiola. Ahora invitamos a pasar al escenario a la profesora Valentina Smith, impulsora de este ciclo de charlas y doctora en Administración por la Fundación Getulio Vargas. La profesora Smith cuenta con experiencia en el sector privado, la administración pública y el tercer sector, además de ejercer la docencia en programas de posgrado, pregrado y workshops de administración. Valentina moderará la conversación que tendrá con las tres expositoras y luego abrirá la palabra para quienes quieran hacer alguna pregunta. E temos vasito aqui. Cláudia, sim, por favor. E agora? Bueno, gracias a ustedes por las presentaciones. Estoy seguro por haber venido, aceptado a invitação e por las presentações que estou segura que han sido bastante inspiradoras para todos os que estão presentes. E, claro, agradecer a presença de vocês aqui também. Eu quero fazer uma primeira pergunta, porque depois eu sei que há hartas perguntas aqui. Já conosco alguns rostos que vêm preparados para isso. E um ponto que me chama a atenção é que as organizações ao dia de hoje necessitam ter a diversidade. Sin embargo, há uma carta que me apresentou Cláudia, pero que em realidade se aplica ao contexto de todos os TEDs, que ha sido dirigida por as mulheres da construção a seu Senado, e que dizia que, desafortunadamente, as organizações dos sectores altamente masculinizados suelen ser incluso ter ambientes violentos para as minorias. E, bueno, as minorias estão insertadas, además, as mulheres, pero tantos outros públicos. E sigue dizendo que um dos problemas é a dificuldade de cambiar a cultura. Então, quisera que vocês, desde a posição de líderes em sectores altamente masculinizados e sectores altamente relevantes para a economia chilena, puedan falar um pouco a respeito a esse processo de cambio cultural, por favor. Bueno, como mujer en construcción en el periodo que estuve a cargo, me di cuenta que es súper difícil hablar de temas de equidad de género o diversidad en cultura en que está tan naturalizado que se siga haciendo igual de la misma forma que estaba haciéndose antes. Ahora, yo creo que hay un tema complejo en Chile, que no nos damos cuenta del machismo que hay. He escuchado muchas autoridades que dicen, no, si somos mejor que Latinoamérica. Y los números, como ustedes vieron, son peor que Latinoamérica. Entonces, tenemos muchas más mujeres en Colombia, por ejemplo, que llegan a puestos de liderazgo, más fácil que nosotros. Y creo que lamentablemente no es un proceso que avance constantemente. Creo que la música actual, como el reggaetón o la música urbana, o los programas como en los reality o el Festival de Viña, en que la mujer sigue siendo cosificada con un piscinazo que no tiene ningún sentido, creo que no le ayuda en nada a la equidad de género. Entonces yo creo que es un cambio mucho más profundo que se necesita. Y ese cambio más profundo yo creo que debería ser un cambio cultural desde la educación, desde las profesoras de prebásica o los profesores de prebásica, en que a los niños y a las mujeres se les pase el mismo auto para poder jugar, o a los niños y a las mujeres se les pase la misma guagua que cuidar. Entonces creo que si no hacemos un cambio radical en la forma de la educación, es muy difícil que después en la empresa haya un cambio. Ahora hay unos estudios, en España la otra vez tuve unas clases, tengo hartos estudios de género porque han sido necesarios para poder hablar de género. Y en España estudios decían que las niñitas pierden el poder del liderazgo a los 12 años. Entonces hay algo que va más allá, que no se puede resolver en la educación superior porque se daña a edades tempranas. Si nosotros vemos en la teleseries ahora turcas, que también son súper machistas, y lo vemos como natural, es súper complejo querer cambiar y que haya mujeres empresarias o mujeres haciendo otros cargos. Si vemos que como que se reproducen, al final los mismos sistemas que se estaban reproduciendo antes. Entonces yo creo que es complejo porque tenemos que tomarlo en serio.
porque no es una cosa que se da naturalmente. Yo creo que sí hay que cuestionarse y hay que hacer un cambio en que seamos mucho más inclusivos. O sea, yo creo que el bullying está malo y ¿por qué en el Festival de Viña se hace bullying y todos lo celebran? Entonces es como contradictorio. Yo creo que hay un tema aquí culturalmente chileno que debería cambiarse. Ahora, yo soy descendiente de franceses, entonces mi papá nos crió súper equitativo, hombres y mujeres. Pero esa cosa no se da y cuando uno está trabajando, ahí recién se da cuenta de que no todo Chile es igual y no todos piensan y sienten igual. Estoy muy de acuerdo con lo planteado. Yo también creo que hay un tema muy importante con las brechas de oportunidades. O sea, yo lo mencioné un poco cuando he reflexionado y me di cuenta un poco que era una afortunada por las oportunidades que he podido estudiar, financiar, el tiempo dedicado para aquello. Y también hay un liderazgo y un posicionamiento femenino que tiene que ver con las mujeres que tenemos oportunidades y somos preparadas, pero hay una gran diferencia con las mujeres que no tienen oportunidades, ¿ya? Y uno, por ejemplo, se da cuenta con esto cuando a veces se coincide o va a hacer algún tipo de servicio u oficio, cuando va a las manos, a la peluquería y conversa con su amiga manicurista y es otra realidad. O sea, es otro mundo, es un mundo de que están luchando por pensiones, están luchando por el sueldo mínimo, están luchando por las horas que trabajan, están luchando porque no tienen previsión, que quedaron absolutamente desprovistas de cuidados para la pandemia. O sea, hay luchas tipo A y tipo B, ¿ya? Y yo creo que esa brecha también es importante hacerse cargo, entonces también nosotras como mujeres tenemos, las que tenemos oportunidad y somos preparadas, tenemos también que tratar de acercarnos y buscar espacios también para apoyar aquellas realidades, porque también ellas nos dicen a nosotros, si no lo hacen ustedes, ¿quién? Porque nosotras somos las emplazadas y las que tuvimos la oportunidad. Entonces también hay que incorporar esa mirada, hay que integrar también aquel mundo de mujeres que están en una posición súper diferente a nosotras y por eso también creo que si vemos la realidad de Latinoamérica se justifica un poco también por eso, porque esa realidad también se da en muchos países de Latinoamérica. Eso para no monopolizar, Fabi. Yo creo que nosotros deberíamos, por la parte de la minería, ocuparnos de este tema y hay distintas organizaciones que lo hacen, ¿ya? Y hay que empezar, dado que la cantidad de empleos que se requieren y que eso va a significar obviamente el aumento del posicionamiento femenino, y me carga hablar de cuota, yo creo es feo, nosotros somos una cuota y somos la mitad de las personas que viven en este mundo, ¿ah? Entonces como que no pega ni suena. Pero nosotros digamos, como comunidad debemos empezar desde la básica, ya desde el principio, incorporar y abrir un poquito más la mente, porque la otra vez estaba conversando con una colega que ella va a todos los colegios y fue a hacer una presentación de lo que hacía ella es gerente de una gran compañía, y me decía que había una niñita que le gustó lo que ella hablaba, ¿te fijáis? Pero el papá le decía, no, pues hija, usted no puede estudiar esa carrera porque usted es mujer, ¿ah? Usted estudie para ser profesora. Y la niñita quería ser ingeniero mecánico. Le gustaba lo que habló la Paulina, pero los papás, o sea, si nosotros no somos capaces de poder... Es con efecto. Si nosotros como comunidad no somos capaces de cambiar el pensamiento crítico de nuestros padres, ¿cómo vamos a poder cambiar lo que va a pasar más adelante? Y eso también les queda a ustedes cuando sean papás, ¿ya? Y si son capaces de ver a otro, también ayudarlo. Ya del colegio, de la básica, después nos vamos a la enseñanza media, entonces ya van a venir con un pensamiento totalmente distinto y la cultura va a ir cambiando. No es fácil, para nada, pero creo que podemos llegar para allá. Quería agregar algo que siempre lo agrego en los conversatorios. La cantidad de suicidios masculinos es 4 veces más que los suicidios femeninos. Ese es un dato importante. Y los infartos cardíacos también son mucho más en los hombres que en las mujeres. Ha habido una sobrecarga también en las expectativas sobre los hombres, del hombre proveedor, del hombre que no habla de las emociones,
o del hombre que tiene que ser exitoso laboralmente, porque si no es exitoso laboralmente no es nada. Y hay mucha soledad también cuando un hombre es despedido o fracasa laboralmente o cuando se jubila. Entonces, aquí también está la otra vuelta de por qué tenemos que cambiar el sistema social en que estamos, porque tampoco es favorable para los hombres. Los hombres que se toman el postnatal son súper pocos porque es muy mal visto que se tomen el postnatal masculino. Pero si los hombres no hacen lazo con sus hijos, después de la jubilación están solos porque los hijos se van a ir con la mamá. Entonces, ahí hay una cosa compleja que yo creo que es súper necesaria darle la segunda vuelta. No es solamente un beneficio para las mujeres, es un beneficio para hombres y para mujeres lograr una combinación de roles mucho más equilibrada en que hombres y mujeres podamos hablar de sentimientos, podemos comunicarnos y que el hombre tampoco se sienta que tiene que ser el exitoso económicamente y laboralmente porque si no, no vale nada. Entonces yo creo que esa vuelta quería darle porque es importante. Gracias. Gracias. Sí. Marcela, o que vou pedir agora é se temos perguntas, para que hagamos 3 perguntas seguidas. Eu tenho uma outra, mas vou deixar aqui para que, se por si acaso, é público. Então, se empecemos por aqui, logo aqui, e então aqui adelante. E hagamos as 3 perguntas à la vez, para que são especiais. Não, creio que é aqui, não? Utilizamos esse, não passa nada, eu ajudo. Ajuda, não passa nada. Es bueno que me paro. Bueno, estaban hablando recientemente acerca de que habían padres que le decían a sus hijas, claro, ¿por qué vas a estudiar ingeniería? ¿Por qué vas a hacer esto? Yo, en cambio, me crié solamente con mi papá. Yo no me crié con mi mamá. Y desde pequeña nunca tuve la idea así de que, voy a casarme, voy a tener hijos. Yo siempre pensaba, no sé, ser aventurera, crear cosas, innovar. Y claro, pasa que siempre aprendí de todo un poco. Llegué a la básica y me metí a talleres de ciencias. Después llegué a la media y pasa que un profesor de filosofía dijo que el cerebro de los hombres, claro, era como menos emocional y el de las mujeres era más emocional. Entonces, como que eso nos hacía menos capaces de poder liderar. Y eso me causó como curiosidad, porque yo pensé, y bueno, de hecho lo rebatí a él de vuelta, y le dije que ¿no será que el hecho de utilizar ambas partes del cerebro, porque son lóbulos, sea mejor a la hora de liderar? Porque podríamos desarrollar más empatía. Las emociones también sirven para liderar. Y bueno, mi pregunta es eso, ¿por qué ocurre este sesgo de que algunas personas creen que porque las mujeres somos más emocionales, somos menos capaces de liderar? Vou aproveitar para perguntar com a pergunta que está aqui. Estamos com problemas de micrófono, então só aproveite para passear. Hola, me presento, soy Michelle y yo quería preguntar algo específicamente a Fabiola con su presentación. En la parte de cuando hablaba de networking, usted hablaba de como de los bandos de géneros y de que igual deberíamos incluirnos como nosotras mujeres a las actividades como el asado. Pero uno piensa, por ejemplo, esas actividades que están organizadas por hombres y para hombres, ¿no sería como una sobreadaptación de las mujeres en querer participar de esto? O sea, yo no digo que mujeres no quieran participar del asado del fútbol, solamente digo como que tal vez, como no estaban pensadas, tal vez pudo haber sido alguna otra actividad. Y quería preguntarles si en sus experiencias ustedes han notado el esfuerzo de los hombres por realizar alguna actividad en conjunto. Alguma mais? Não? Então, já temos 3 aqui. Ya voy a contestar la tuya. Bueno, hoy día en el escenario mío
ya en el que soy empresaria, porque, bueno, se me olvidó decir que después del emprendimiento nos fuimos ya que éramos una empresa, ya empresaria full, porque la cantidad de facturación superamos los 100 millones de pesos por evento, entonces ya nos fuimos a otro nivel. ¿Ah? Y ese fue el resultado de estos dos lóbulos, porque trabajaron en conjunto. Y hoy día, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos liderazgo, ¿ya? Tenemos empatía, los clientes se sienten súper bien trabajando con nosotros, ¿ya? Entonces, y eso también va parte de lo que uno hizo en su trabajo anterior, ¿ya? Cómo liderabas los equipos, cómo los podías mantener, digamos, de alguna forma conectados, porque así como dijo la Claudia recién, el tema de los hombres es fuerte, ¿ya? Hoy día, créanme que yo siempre fui una luchadora de los derechos de liderazgo de las mujeres, de poder ingresar, pero hoy día los hombres no lo están pasando bien, ¿ya? Porque hoy día van a las prácticas y a la empresa minera, digamos, y no tienen oportunidad de entrar. Entonces se está creando un tema al revés, ¿ya? Eso quería ponerlo como dato. Pero con respecto a lo que nosotras podemos hacer, sí, generamos muchos resultados positivos teniendo esos dos, digamos, complementos, ¿ya? Pero tú como te criaste, digamos, más con la parte masculina de tu papá, obviamente a lo mejor tú también desarrollaste más esa parte crítica y como claro, y como la forma natural te fuiste complementando con lo que tú eras. ¿Ya? A mí me pasó algo parecido, pero no que me crié con mi papá sola, me crié con mi papá y mi mamá, pero yo soy la mayor de 4 hermanas, ¿cachai? Entonces mi papá lo único que quería tener un hombre y yo fui su hombre. ¿Ah? Entonces me enseñó todo eso y por eso yo nunca dije que yo me iba a quedar en la casa. Ya, yo siempre dije que yo quería estudiar, hacer cualquier cosa, pero iba a estar afuera. Y con respecto a tu pregunta, yo entré a los 23 años a trabajar, ya, estoy hablando del año 98, ya, donde era súper fuerte el compadrazgo. Yo no tenía espacio, ya, entonces, y aparte que para cuando a esa edad uno como mujer ingresaba a la industria, éramos la nada. Fíjate que yo entré con la compañía minera El Indio como a un contrato de administradora y era la única mujer en el pabellón. La otra niña era la del aseo. Y a mí me cerraron un pabellón completo para que yo durmiera. Te fijáis, con un guardia a un lado y al otro lado. ¿Ah? Entonces no era fácil. Yo particularmente no forcé a que me incluyeran en los asados, ¿ya? Pero empecé a hacer equipo con ellos. ¿Te fijas? ¿Ah? Como trabajaba de administrador de contrato, tenía, digamos, relaciones con otros administradores. A diferencia, si hubiera sido ingeniero, hubiera tenido más conexión con otros pares míos, ¿ya? Y al ser la única mujer, se fue dando naturalmente. ¿Ah? Lo que sí yo me preocupé es que después empecé a invitar a más chicas y los asados de fútbol ya no eran asados de fútbol, eran juntas. Y lo pasábamos bien, había respeto, después se entendían, ¿te fijáis? Y empezaron a ver las conexiones que hoy día hay. ¿Ah? Yo hoy día, a la edad que tengo, el éxito de mi empresa hoy son esas conexiones. ¿Ah? Donde yo visité muchas faenas a lo largo de Chile, ya ofreciéndole mis productos, pero después empezábamos a tener lazos más importantes y en vez de ir a vender los productos, lo iba a visitar a ver cómo estaba, porque al final te cuentan de su familia, te fijas, entonces vas creando otros lazos. Entonces no hay una cuestión forzada, se va yendo dando natural. Y hoy día yo creo que es mucho más natural que antes. O sea, mi marido, ponte tú, sale con sus compañeros de trabajo y ahí hay mujeres también. ¿Ah? Y las chicas lo pasan bien, se van a un bar, ¿te fijáis? Y ya no es necesario el tema del partido de fútbol. Yo lo voy a hacer súper corto porque parece que ya estamos en el tiempo. Yo soy súper mala, yo no voy pasado, no voy a asado, no voy a junta, pero sí hay otros espacios donde me siento cómoda. Por ejemplo, en la USEC, que es Asociación de Empresarios Cristianos, hace un montón de conversatorios, hace un montón de cafés. Entonces hay un montón de redes que pueden ser mixtas o como RedMad, que es de mujeres. Hay un montón de espacios donde uno puede hacer networking. Entonces yo creo que ahí hay que ser auténtico con uno mismo, qué es lo que le gusta y qué tolera o no tolera. Yo soy súper mala para las fiestas, o sea, está oscuro y yo quiero ir a mi casa. Pero sí he encontrado estos otros espacios donde uno conoce gente súper interesante y las redes se pueden ir haciendo de acuerdo a los que uno quiere.
pueden ser redes políticas también. Yo también en algunos grupos políticos he estado y es increíble, uno conoce un montón de gente muy distinta, pero ojalá que vayan a espacios distintos a los de ustedes, no puros ingenieros con puro ingeniero. Uno conoce más gente y más experiencia cuando se mezcla de carreras, se mezcla de realidades y conoce gente de otro tipo. Entonces, eso yo creo que es súper bueno. Y con respecto a la mentalidad y la emocionalidad, si a un niño tú le dices no llores porque eres hombre, los hombres no lloran, o si le dice a los hombres, no, pues usted es valiente, usted no se queje, es bien difícil que los hombres puedan ser emocionales. Entonces ahí también hay que hacer un mea culpa de cómo estamos criando a los hijos. Y cuando un hijo puede decir, oye mamá, sabes que hoy día me fue mal del colegio y tengo pena, que pueda llorar contigo. Entonces yo creo que por eso digo, hay un cambio de mindset que es necesario para todos. Sí, la inteligencia emocional tiene como varios componentes. El autocontrol, que es saber cómo manejarse en circunstancias, en conversaciones donde uno tiene que de alguna manera no suavizar o ver de qué manera puede llegar a cumplir cierto objetivo y llevarse bien con su entorno. Tiene que ver con el autoconocimiento, saber cuáles son aquellas teclas o aquellos puntos que a ti te tocan y que te sacan de madres, por decirlo así. Tiene que ver con la empatía, que es entender la emocionalidad del otro, y tiene que ver con la negociación. Ya cuando uno logra entender que la inteligencia emocional tiene esos componentes, pasa a un nivel superior de liderazgo. ¿Ya? No necesariamente la empatía tiene que ver, o la inteligencia emocional, con ser más débil emocionalmente, o ser más suavecita, o ser más... No, tiene todos esos dos componentes. Por eso que está integral hablar de inteligencia emocional. Y eso constituye un buen liderazgo, por una parte. Segundo, respecto a los temas del networking, hay una máxima en networking que dice que hay que dar, agradecer y recibir. Por lo tanto, en la medida que uno participe en ciertas instancias, redes profesionales, el asado, la junta con las amigas o redes profesionales como las que nosotros hemos mencionado en todo el transcurso de esta actividad, a mí me toca, por ejemplo, ahora ser parte de las cámaras. Las embajadas tienen cámaras de comercio en los distintos países y, por ejemplo, soy parte de la cámara del Comité de Innovación de la Cámara Alemana, donde están distintas empresas que necesitan generar espacios comerciales o de negocios en Chile con empresas chilenas o entre ellos mismos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el networking te puede llevar a caminos insospechados, ¿ya? Me ha pasado que ustedes vieron todo lo que nosotros hemos estudiado y tiene que ver porque las mujeres siempre queremos que nos falte. Entonces, por eso estudiamos tanto, no porque seamos tan fanáticas de estudiar, es porque sentimos que nos falta algo. Entonces, quiero aprender sustentabilidad, un máster en sustentabilidad. No, uno no le sirve un cursito, hay que tener un máster en la cuestión internacional. O sea, así somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado que mi red profesional se empezó a articular y se empezó a prender las luces. Entonces, a veces yo estaba en una reunión por Teams y me llegaba un WhatsApp de un compañero MBA y me decía, Fabi, estamos en la misma reunión. Fantástico, porque eso me significaba que él me iba a abrir la puerta para el gerente de Business Developer, o de repente era CEO en una empresa y le ponía un correo al comercial y le decía, por favor, atienda a Fabiola. Entonces, mi red profesional hoy se articuló. Entonces yo, cuando necesito algo, digo, a ver, ¿dónde puedo ir? Mi compañero del MAM, mi compañero de aquí, mi compañero de acá, y mi red se empieza a articular, pero siempre con la máxima: dar, agradecer, pedir. No llegar y decir a un compañero que no lo viste hace 7 años, 10 años, oye, te mando el currículum de mi marido, ayúdame en esto. No, porque el networking se cultiva. Siempre yo doy algo, agradezco por algo y después pido, siempre en ese orden. ¿Ok? Bueno, y para no alargarme más, eso. Não, pero é isso. E de verdade que eu super contenta, porque, por si acaso, a anécdota é que eu conheci uma professora de engenharia mecânica brasileira, já não está, pero, e me disse, escutei que tu necessitavas uns contactos em mineria. Aí evento em mineria, em engenharia mecânica. Então, me fui olhar, agarrei as duas, eu contacto, e pensei, em algum momento vai ser esse evento. E quando falei com a Fabiola, ele disse, pero sabe que, em realidade, eu necessito um contacto mais, que é alguma mulher que trabalhe com o tema da construção civil. Dá-me um minuto. E digo, já la contactei, já la invitei, e já está... e todo resolto. Então, isso, mais que todo é mensagem, ademais de todos os mensagens, eu assinalaria o tema da importância das redes, porque aqui, em realidade, temos presente a rede de mineria, de construção, engenharia, a rede de mulheres em alta direção,
Y todo eso es lo que ayuda además a impulsar ese fenómeno que es la diversidad en los procesos de liderazgo organizacional. E, claro, antes que me botem de aqui, agradeço a todos vocês e passo a palavra a Jorge. Bueno, agradecemos a todos y todas quienes participaron de esta charla Liderazgo, Sostenibilidad y Género junto a nuestras destacadas expositoras. Durante los próximos días podrán revivir en nuestro canal de YouTube este y otros seminarios completos organizados por nuestra escuela. Antes de finalizar, invitamos a la profesora Valentina Smith a entregar un presente a las expositoras invitadas en nombre de la Escuela de Negocios y Economía. Agradecemos especialmente a Fabiola Millanao, Claudia Petit, Fabiola Morales por su presencia el día de hoy y también a la profesora Valentina Smith, quien encabeza la organización de este ciclo de charlas. A todas y todos los presentes, muchas gracias y buenas tardes.